Good morning, my people. Bon dia, garotinho. Buen día a toda esa banda hermosa que nos acompaña semana a semana. Si yo les cuento que dormimos acá, miren, ahí está la Patronushka. Y miren esta vista. Sí, señores. Pasamos una tremenda noche en Vallecito. Estamos a la salida del mágico pueblo de San Pedro de Atacama. Acá nomás está el Valle de la Luna, el famoso Valle de la Luna. Nos vinimos para acá a dormir, encontramos un punto ahí overlander, donde si no, y dormimos absolutamente solos a la noche, espectacular. Me levanté, abrí la puerta y me encontré con esto que está acá atrás. Tremendo. Arrancamos bien tempranito porque nos vamos a ir a hacer el bus mágico. Forma parte también del circuito de actividades que tiene San Pedro. Lo vamos a ir a descubrir porque está acá a 10 minutos caminando. Ya arrancamos aventureros. ¿El Meloncho? ¿Qué haces, pichulo? El rey del Vallecito. Y nosotros, dale que arrancamos. Y estamos llegando al Magic Bus, donde está ubicado este colectivo. Es la versión chilena del de Alaska, del de Into the Wild. Claro, esas versiones. Está buenísimo igual. Miren, los que no llegan a Alaska venimos acá, claro, todavía. Por ahora vamos a venir a este. Por ahora vamos a este. Denle like a este video si creen que vamos a llegar. La historia exacta del Magic Bus es desconocida. Se cree que fue utilizado por trabajadores de las minas de sal en la década de 1970. Y una recomendación que le damos es que vengan temprano, ¿sí? Porque nosotros venimos relativamente temprano y ya se está llenando de gente. Sí, vinieron 3 combis de excursión. Acá hay mucho movimiento turístico, gente, es impresionante. Así que si vienen temprano no lo pueden tener solo, como lo tuvimos nosotros. Sí, por un ratito. Por un ratito. Claro, porque acá al lado está, como le contamos, el Valle de la Luna. Sí. Y seguramente hacen Valle de la Luna y el circuito sigue por acá. Y miren qué linda se ve la Pitu con este paisaje lunar de Marte, básicamente. Tremendo. ¿Qué haces vos ahí? En la sombra. Vago. Estamos dejando este mágico lugar de Vallecito. Las vistas siguen hasta el último momento. Miren lo que es allá. Vamos a ver si podemos conseguir para cargar agua. Es un tema que nos tiene un poco preocupados. Esta zona se caracteriza por tener no mucha agua y bueno, los lugares para conseguir son muy pocos y además te cobran, así que tenemos que ir bien, a ver bien para dónde vamos. Nos mantenemos al tanto.
Y un datito que quería sumarles es que el camino para el Magic Pass es accesible, tiene un poco de serrucho. Los primeros kilómetros después del desvío de la Ruta Nacional 23 es de asfalto. Y después lo último más o menos 3 kilómetros, 4 como mucho, es de ripio, pero en buen estado se puede llegar bien. Y hay varios puntos, hay overlanders para poder quedarse. Y nos despedimos de San Pedro de Atacama. Es un lugar que vamos a volver en algún momento de nuestras vidas porque obviamente nos quedaron muchas cosas pendientes por conocer. Y otra cosa que quería contarles es que San Pedro de Atacama tiene uno de los cielos más limpios. Y acá abajo, al señor editor, le voy a pedir por favor que nos deje una fotito de que estuvimos sacando en las noches que estuvimos, que se ven las estrellas. Hermoso, un sueño. La verdad que las noches con esas estrellas, una locura, gente. Y frenamos a comer un ratito. Estamos en el memorial. Estuve leyendo un poco la historia. En el año 1973 secuestraron y torturaron a más de 23 personas y las enterraron por estas tierras. Parte de la dictadura militar, un hecho aberrante. Justo frenamos acá porque había un viento bárbaro, queríamos comer y la verdad estar ahí adentro de ese lugar, ahí, te dejas sin aliento. Hay una energía súper especial. Nosotros vamos a continuar ahora camino a Calama. Vimos en Overlander y también nos dijo bastantes personas que es bastante peligroso para los motorhomes, que hay poco lugar para frenar seguro. Hay un jumbo ahí dentro de Calama para poder cargar, uno de los pocos lugares que vimos, así que vamos a ir, pero mucha advertencia de que les habían querido romper el motorhome o lo querían robar, varias cosas. Cada uno obviamente tiene que hacer su experiencia. Vamos a ir con mucha precaución a ver si podemos conseguir un poco de agua y seguir viaje después rumbo norte. Y acabamos de llegar al jumbo. Encontramos la canilla. Así que bueno, vamos a cargar un poco de agüita y vamos a continuar viaje. Miren cómo se flamea esa bandera de Chile. Hasta ahora lo que vimos, todo tranquilo. Sí, la verdad que no vimos nada tipo peligroso o algo. Estamos acá adentro igual tranqui, sin llamar la atención ni nada. Se ve que es una ciudad grande, pero bueno, nada, súper bien hasta ahora. Y acá nos despertamos en el día de hoy, en el pueblo de María Elena. Ahora vamos a contar un poco de qué se trata este pueblo muy peculiar. Así que bueno, dormimos acá, ahí está la placita que ahora se la vamos a ir a mostrar. Arrancamos un nuevo día en esta aventurilla. En el medio del desierto de Atacama se encuentra María Elena, la última oficina salitrera en funcionamiento de Chile y del mundo. Fundada en 1926, este lugar fue hogar de miles de trabajadores que llegaron hasta aquí atraídos por el oro blanco, el salitre. Durante décadas fue la gran riqueza de Chile y pueblos como este surgieron para sostener toda una industria. María Elena todavía conserva su esencia, las antiguas casas, la plaza central, la iglesia y el estilo de vida comunitario que marcó generaciones enteras. Caminar por sus calles es como viajar al pasado y entender una parte fundamental de la historia del norte chileno y de sus trabajadores, que hicieron posible que este rincón árido del mundo se convirtiera en un símbolo de esfuerzo y resistencia. Y veníamos andando por el camino árido y de repente, chan, 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 wow, nos encontramos con este parque. Un oasis en el mismísimo desierto. Esta es la verdadera frase, un oasis en el desierto es esto. Es un parque que ahora le vamos a contar un poco más. Y acá llegamos. Miren lo que es este. No me enfoque la facha, por favor. Ah, la facha de la patrona, miren. Pues estamos en modo trabajo. Hoy viernes, estamos terminando de armar todo para el trabajo. Por lo que estuvimos viendo, se llama Parque del Loa. Cuando llegamos dimos una vuelta porque acá hay como una rotonda y hasta acá se puede circular con el vehículo. Este es el río María Elena. Ahí hay como un puentecito y te vas para ahí para la vegetación. Es increíble que esté esto en el medio del desierto más árido del mundo, gente. Los lugares mágicos que uno encuentra. Ahí está la pitucarda. Te vamos a llevar a conocer muchos más lugares hermosísimos en nuestra aventura, así que si nos querés acompañar te invitamos a suscribirte. Ahí abajo está el botoncito, es gratuito y a nosotros nos ayuda un montonazo. Y continuamos viaje rumbo norte, estamos por la Panamericana, dejamos el pueblo de María Elena y ese parque
tremendo que estuvimos frenando ahí. Al final, bueno, aprovechamos para terminar de trabajar, de hacer unas cosas de la pituca. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Nosotros queremos llegar hasta Arica, que más o menos faltaban unos, creo que algo de 500 kilómetros por ahí. Hoy vamos a hacer, más o menos estimamos 200 y pico. Así que ahora estamos justo frenados en un cruce, por eso aproveché y me puse para contarles un poco. Y le vamos a ir mostrando un poco también el paisaje. ¿Se acuerdan que les conté que estábamos como en una especie de corte? Bueno, resultó ser una aduana para pasar como de región. Así que hace un rato largo, más de una hora por lo menos, que estamos frenados acá. Estuvimos leyendo un poco y te piden los papeles y se demora bastante por lo que estuvimos leyendo. Así que bueno, vamos a esperar acá. Vamos a ver cuánto tardamos y creo que vamos a frenar antes de donde nosotros pensábamos, porque todavía nos quedan, mire, ahí tienen 1 hora 59, 168 kilómetros que no creemos llegar a completar antes de la noche. Ya veremos dónde dormimos. Y 2 horas después, amigos, seguimos acá esperando y todavía nos queda toda esa parte. Yo no sé si esto pasa acá, nada más en Chile. Bueno, nosotros cuando estuvimos en la región de Ríos, Araucanía no y Lagos, no había aduanas. Que nos cuenten en comentarios si es así, los que sepan. Y encima, para sumarle de chapa, esperen que me voy a sacar el cinturón, venimos con una goma baja. Oh, no. ¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos. Vamos a ver si la cambiamos, si hay gomería acá. Si ya no, se está haciendo de noche. Sí. Estamos parados acá y encima con una rueda desinflada. Y encima acá, ni bien cruzar la aduana, no hay nada cerca. Y lo único que figura en Radio Berlander es una alerta que dice que roban ahí. Sí. Vamos a meterle onda, como siempre, que saldrán, las buenas vendrán. Y miren la cola que hay. Todo eso son autos. Y él, ¿qué pasa? Él se porta re bien. Muy bien. Sí. 2000 años más tarde. Bueno, y la aventura terminó así, miren, nos estacionamos al costado, estuvimos hablando con un señor muy amable de un camión, Manuel, nos dijo que enfrente hay una gomería, porque tenemos la goma cada vez más baja, así que la primera vez que tenemos un problema con algún neumático y nos toca justo acá, así que nos vamos a quedar a dormir para mañana, ir a la gomería y después cruzar. Claro, ¿qué pasa? Hoy es viernes, por eso hay tanto lío de camiones, llegamos como el peor día, nos dijo Manuel. Así que bueno, nos vamos a quedar por aquí. Uno siempre se encuentra con gente buena como este señor Manuel, que nos dijo hasta lugares para comer, nos dijo mañana vayan a la mañana ahí temprano que les van a arreglar la rueda. Y además preguntamos, porque volvimos al pueblo, y también le preguntamos a otro señor, un pueblo que está acá, Quillagua, antes de venir para este cruce, y también un señor nos dijo que era la única gomería de acá. Bueno, gente toda buena, así que amigos chilenos, gracias por recibirnos así, por ayudarnos cuando a veces estamos a la deriva como esta situación. Sí, y aparte Manuel nos dijo que podíamos frenar al lado de su camión para sentirnos más seguros. Ahora venía para esta zona, así que bueno, nada, le vamos a agradecer otra vez nuevamente personalmente a Manuel. Bueno, acá estoy con Manuel, que bueno, ya vieron todo lo que nos pasó y todo, casi lo atropello recién, sí, porque doy la vuelta. Así fue. Literal. Hizo Manuel, hizo. Pero no, le quería agradecer acá personalmente que estuvimos con él charlando un poco, nos tiró para que nos quedemos acá al lado de él durmiendo, así que gracias Manuel por habernos ayudado, de verdad, por habernos recibido acá. Estamos en el medio de la nada. Para mí un placer, aprovecho a saludar a todos sus seguidores. Ahí está. Gracias. Y bueno, la verdad que para nosotros los chilenos está estigmatizado que ustedes los argentinos no conducen muy bien. Hoy lo acabo de comprobar porque casi me atropellan. Así que, amigos, me está haciendo quedar mal. es una verdad. No, mentira. No, para mí es un tremendo agrado encontrarme con estos dos viajeros, una pareja maravillosa. Les deseo lo mejor de lo mejor y que ojalá Dios los acompañe y nunca se encuentren con situaciones difíciles. Para como están los tiempos hoy en día, ¿cierto? Solamente las mayores bendiciones para ustedes. Es muy lindo lo que están haciendo, porque además de recorrer nuestro planeta, no, porque no voy a hablar solamente de mi país, también ustedes trabajan, ¿cierto? Entonces están produciendo, mostrándole a la gente que hay lugares maravillosos, y de repente tú que estás en casa, de repente inmerso en tantos problemas, en tantas situaciones difíciles, a veces basta con solo tomar un bolso o invitar a tu mujer a dar un paseo y vas a ver que ese tipo de cambio te va a cambiar la vida. Así como estos chicos que los veo con esa sonrisa radiante, es un significado que la verdad que cuando tú te das tiempo para ti, tu espíritu siempre se va a fortalecer y se va a purificar. Así que un beso grande para los dos. Gracias. Tremendo viaje y ojalá nos volvamos a encontrar. Obvio, sí. Pero claro que sí. Vamos a pescar. Acá en el canal. Muchas gracias. Atacama, no olviden, es el desierto más
árido del planeta, el más seco, e incluso un dato también anecdótico para todos ustedes, Sí, para que lo sepan, por favor. es que hay lugares en este desierto donde no ha llovido en 400 años. Date cuenta. Es una gran realidad. Y de promedio de agua anual, menos de 1 centímetro. Así que son datos que no son menores. No, y es que está buenísimo. un desierto muy árido. ¿Por qué? Porque la calidad del piso es solamente sal, por donde tú veas sal. ¿Por qué? Porque hace muchos años atrás esto fue un mar. Suerte, que les vaya muy bien. Gracias. Y saludos a todos los que están ahí mirando, ¿eh? Gracias. Arrancamos el día. Ya fuimos a la gomería, Sí. acá enfrente. Estamos esperando para pasar la aduana. Ahora sí hay mucha menos gente que ayer. Que por suerte, al parecer no está pinchada, amigos, porque sí, igual desde ayer la rueda cuando hoy nos despertamos. Ayer terminamos cenando con Manuel. Nos estuvo contando sus historias. Un genio, un genio. Dejamos una fotito acá en el medio que nos sacamos ayer. Bueno, las cosas lindas de esta vida, nos tocó quedarnos acá en la frontera con la goma baja, todo, nos encontramos con Manuel, charlamos un montón, disfrutamos Sí, sí. una noche linda y bueno, y hoy nos levantamos ya con las energías renovadas de día, mucha menos gente. A veces la enseñanza que quizás te dejan estas situaciones es de no apurarse, no forzar, no íbamos a ir a hacer esos kilómetros con la rueda así. Sí, nos dijeron también que la ruta es media peligrosa de noche, así que hicimos bien. Hicimos muy bien. Comenzamos a hacer kilómetros, rumbo norte. Y ahora sí, después de ¿cuánto? ¿40 minutos? ¿Aprox? Y en total habrán sido más o menos, calculamos una espera de 3 horitas. Habrá sido. Acá con lo de ayer y lo de hoy. Sí, No, igual ayer nos faltaba un montón todavía. Nos faltaba como, para mí, 2 horas fácil de donde estábamos. llegamos viernes, peor horario, viernes Sí. a la tarde, nos contaba Manuel. Y lo que pasa también acá es que están por inaugurar la aduana Claro. nueva, entonces están como con obras y todo y se hace todo más tedioso. Después va a ser un cálculo mucho más rápido, así como nos tocó Sí. esta. ¿Pero bueno, qué te pidieron? el papel de ingreso Sí, la hoja. que nos dieron, eso Sí. nada más. Ah, perfecto. Nada más. Bueno, Y así que bueno, nada, me sellaron y continuamos el viaje. ¡Vamos! genial. Seguimos rutita. Y después de andar y andar y sumar varios kilómetros, frenamos acá en Guara, un pueblito chiquito. La patrona creo que se va a preparar unos matecitos, ¿puede ser? Obvio. Y también hicimos una paradita técnica para la rutita, porque hay que viajar bien. Gracias por el regalito. Te mereces eso y mucho más. Y acá también quiero, me parece. Y volvimos a subir un poquito. Miren allá cómo se ve. Y miren allá las nubes que hay. Para mí, para ir a Arica, tenemos que pasar esas nubes. Porque como vamos al nivel del mar, me parece que vamos a tener que bajar todas esas nubes. Y ya está muy cerquita. También nos habían dicho que esta zona también de noche hay mucha neblina. Pero bueno, por suerte nos agarró de día. Todavía nos quedan 175 kilómetros para llegar a Arica. Y empezamos a descender, amigos. Son 17 kilómetros. Cuesta Chiza. Cuesta Chiza. Recién había varios carteles que decían que le revisemos los frenos, que frenemos cada 15 minutos. E hicimos una paradita en el mirador Chiza. 17 kilómetros de bajada. Seguimos rutita, acá estamos con el Melancho, paradita técnica. Y entramos a la región de Arica y empezamos a subir otra vez, amigos. Allá había una localidad llamada Cuya. Cuya. Y miren, empezamos a subir 21 kilómetros más cuando pensamos que todo iba a ser tranquilo. No, señores, acá se sigue con la aventura.
amigos, estamos atravesando una nube. Miren, no se ve nada. Miren por allá. Estamos altísimos. Volvimos a subir más o menos unos 1000 metros más. Vamos, se ve el precipicio. Ya queda igual poco, quedan 84 kilómetros para Arica. Vamos. Y comenzamos nuevamente, amigos, la bajada. Por última vez, espero, en estos 62 kilómetros que quedan. Estacionamiento ahí a 350 metros. También otra vez la alerta para revisar los frenos. Cómo viene Pete. Los frenos de la pituca merecen un descanso. Sí, vamos a descansar unos días ahí en Arica. Todos queremos ser Melón, que va así de tranquilito. relajado. La verdad, ¿quién pudiera ser él? Y llegamos a Arica, pasamos del desierto árido a una bruma con el Pacífico tremenda. Quisimos ver si nos podíamos caer en un punto, pero bueno, estaba medio desolado, así que estamos buscando la costanera. Nos encontramos con esos señores. Viajeros. Son viajeros también. Chilenos. Sí. Dijimos, bueno, vamos para otro punto juntos. Así que ni llegamos a preguntar los nombres porque recién nosotros no estábamos por ir y ellos llegaban. Así que estamos yendo juntos. De buena gente total, Estamos yendo juntos al otro punto de Overland para no estar solos. Exacto, a ver si hoy nos quedamos a dormir, porque llegamos de noche, encima está feo el día, todo como... Sí, todo nublado. Y acá nos vamos a quedar en el día de hoy, en la costanera de Arica. Estamos acá después de... Ustedes vieron todo lo que fue ese viaje para llegar hasta acá. Pasamos como le contábamos, del desierto árido al océano Pacífico. Mañana vamos a ver si podemos mostrar un poquito la playita. Nos vamos a quedar por acá, estamos re cansados. Camino durísimo, con subida, bajada, como vieron, muchas cuestas. Así que la pituca se portó bárbaro, la copilota, la patrona quedó de cama, pero también se portó espectacular. Y el meloncho estuvo ahí descansando bastante, así que ahora estaba con toda la energía. Me lo llevé a dar un paseíto ahí a caminar un poco. Mañana seguimos recorriendo Arica, la última gran ciudad, el último gran bastión de acá del norte de Chile. Y comenzamos un nuevo día en esta aventurilla. Y otra vez la bestia en el veterinario, pero esta vez no se asusten, no es por nada que le pasó, sino que tenemos que ir ahí, Centro Médico Veterinario Pets, para hacer los papeles para el cruce de frontera, que ya le vamos a contar más. Así que seguimos acá en Arica. Y vamos a mostrar un poco después donde estamos frenando, que es hermoso, pero hermoso con el mar ahí, el Pacífico, divino. Así que vamos a hacer los papeles de melón una vez más. Acabamos de volver de la veterinaria y acá tenemos el certificado que hay que presentar al SAG. Nosotros ya teníamos ciertos papeles porque ya habíamos hecho en Argentina para cruzar a Chile. Y también le dieron la vacuna de la óctuple, que es la que pide Perú para ingresar, porque Melón tenía la sextuple. Vamos a ver si el meloncho está apto para poder pasar. Estuvimos hablando con los chicos de Un Pasito Rela, colombianos, que están acá atrás nuestro, parando. Nos contó que el trámite vale 35.000 pesos chilenos. Así que bueno, mañana nos vamos para allá, para ver si el meloncho puede pasar. Y mientras voy a tirar la basura, les cuento. Ahí están los chicos. ¡Hola, chicos! Ahí están los chicos. Pipe, Aleja, están con los perros con menta y limón. Nosotros estamos parando acá. Voy a tirar la basura. Nosotros nos estamos quedando acá en la costanera de Arica. Allá hay otro motorhome de los chicos de Brasil. Bueno, nosotros estamos acá con la Pitu, los chicos allá atrás. Y bueno, esto es grandísima, súper larga. Y miren lo que es este atardecer con el Pacífico acá. Muy, muy lindo todo. Ahora está un poco con bruma, pero se ve, hoy a la tarde había como el agua estaba súper de color, como una especie de verde. Muy lindo. Recomendadísimo por si andan por acá, para quedarse en Arica, la costanera. Que se viene una nueva frontera. ¡Qué nervios! ¿Pasaremos o no pasaremos? Ah, sí, obvio, siempre vamos a pasar. Ahí tenemos que meterle todo, por eso estamos haciendo todos los trámites del meloncho. Mañana sea también día de terminar trámites y cosas. Nosotros vamos a terminar el video de YouTube, que estamos haciendo uno nuevo, y después a comer algo y a descansar, que hoy fue un lunes larguísimo. Y comenzamos nuestro último día acá en Arica. Le quería mostrar un poco lo que es la playita de acá. Estamos en Playa Las Machas. Hermosísimo. Tenemos que ir a ver si ya tenemos todo listo para los papeles de melón, porque se viene un nuevo cruce de frontera. ¡Vamos! A continuación les muestro unas tomitas muy lindas.
¿Vieron qué lindo este lugar donde estamos parados? El Océano Pacífico tiene un color muy lindo de agua. Nosotros vamos a preparar todo, vamos a levantar el campamento y a seguir viaje. Vamos a ver los papeles del meloncho, crucen los dedos para que se vea todo. Y algo que no me quería olvidar es que queríamos agradecerle a todos los chilenos que nos han recibido una vez más, como la parte del sur cuando estuvimos el año pasado, con mucho cariño, mucha cordialidad. Nos preguntaron si necesitábamos algo, nos dejaron cargar agua, todo, como siempre, 10 puntos. Gracias por esa hospitalidad, por ese respeto también, que son muy respetuosos. Y bueno, y volveremos, porque siempre cuando uno se va contento de algún lado, siempre vuelve. Así que volveremos. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos chilenos y hermanos chilenos por habernos recibido así. Y ahora sí tenemos el certificado de meloncho para cruzar una nueva frontera. Aproximadamente me salió 33.000 chilenos. Así que bueno, después de unas idas y vueltas con el tema de los papeles, porque nosotros tenemos certificado de melón de parcelación interna y externa que era de 10 días y Perú te exige de 15, así que tuvimos que volver a la veterinaria a hacerlo y poner la vacuna, la óctuple. Ya estamos listos para una nueva frontera. Y miren quién viene ahí. Dale, que cruzamos una nueva frontera. Sí. Vamos a un nuevo país. ¡Lo logramos!